El Manchester City está en su peor racha en años. 5 partidos sin ganar, algo que no veíamos desde antes de la era de Guardiola, más concretamente desde 2006, cuando el club ni siquiera estaba comprado por los jeques. ¿Qué está pasando con el equipo y cómo puede Guardiola darle la vuelta a esta tormenta? Derrotas inesperadas, goles que no llegan y una defensa que parece hecha de cristal. Además, el talento está ahí. Haaland sigue siendo una máquina de hacer goles, De Bruyne sigue siendo top mundial y hay jugadores como Bernardo Gundogan que también siguen siendo muy top a la edad que tienen. Solo hace falta un giro estratégico y sabemos que Pep lo puede hacer. La pregunta es, ¿volverá el City a dominar en Inglaterra y en Europa? ¿Es esta una caída temporal o es una decadencia del City? Déjamelo en los comentarios y vamos a ver qué podemos hacer en estas próximas temporadas para remontar una temporada que no pinta nada bien, pero a la que le auguramos que Guardiola seguro que hace algo para poderlo cambiar. Vamos a verlo. Y ya estamos por aquí, señores. Hemos utilizado los Life Star Points para empezar desde esa semana del día 11 de noviembre. Pero claro, a día de hoy que estamos grabando este vídeo, ya se han jugado 2 jornadas más, o el City ya ha jugado 2 partidos más, por eso esa racha de 5 partidos sin ganar, que aquí la podéis ver, con ese partido perdido frente al Bournemouth, perdido frente al Sporting de Portugal, 4-1 en la Champions, 2-1 frente al Brighton, ese 0-4 contra Tottenham, que fue una auténtica hecatombe, y ese 3-3 hace apenas un par de días en la Champions frente al Feyenoord, cuando iban ganando 3-0 y le remontaron de repente 3-3, nadie sabe cómo. Así que esos 2 partidos que faltaban con el Tottenham y el Feyenoord los hemos hecho nosotros, y ahora estamos en diciembre y, señores, fijaos lo que se le viene al City por delante. Tienen que jugar contra el Liverpool, que es el líder de la Premier y posiblemente el equipo más en forma del planeta entero. Luego tiene al Forest, tiene el Crystal Palace, tiene que ir a jugar al campo de la Juve, luego le viene encima el United y por ahí ya tiene pues al Aston Villa, Everton y Leicester para terminar un mes de diciembre repleto de partidos. La cosa no está nada fácil. La plantilla que hay actualmente, podríamos decir que lo mejor que podemos poner en el campo sería esto. Bueno, simplemente quizás podría entrar por aquí Kevin De Bruyne, que ahora ya está jugando un poco más, volvió de lesión hace poquito, se podría decir, y bueno, pues entra por Gundogan o por Silva, depende de qué es lo que queramos poner, pero bueno, Grealish, Doku también está por ahí, y ya sabéis que ni Oscar Bob ni Rodri van a estar en todo lo que queda de temporada, sobre todo Rodri, ya sabéis que está lesionado después de haber ganado el Balón de Oro, y bueno, pues no hay mucho más. La verdad es que hay un pequeño problema en este City y es que no tenemos delantero suplente para Haaland, entonces el día que Haaland se constipe tenemos un grave problema, y luego aparte no hay media punta, o sea, no hay pivote defensivo, es decir, está ahora mismo jugando Kovacic en esa posición, pero realmente no es su posición, así que bueno, es un poco parches que faltan en el City, que es un auténtico equipazo, pero claro, al final te faltan piezas clave que no tienes, como un delantero suplente para un día en el que Haaland no está, y tener un perfil diferente de delantero, como por ejemplo una Julián Álvarez. No tienes a nadie que supla a Rodri, se nota demasiado, así que esta es la plantilla que tenemos y con la que tendremos que llegar como mínimo hasta invierno para poder hacer algún fichaje y reforzar esas posiciones que faltan. Dicho esto, justamente hoy que estoy grabando este vídeo se va a jugar seguramente ese Liverpool City. La verdad, no sé qué pasará en la vida real. Yo por mí, la verdad, no voy a engañar, prefiero que gane el Liverpool, pero bueno, vamos a ver qué sucede aquí y a ver si acierta el resultado que pase en la vida real, porque cuando vosotros estéis viendo este vídeo quizás el resultado o el partido ya se ha jugado, así que bueno, pues esto predice que el Liverpool va a ganar 3-2 en Anfield con gol de Quansah en el 86, después de que Haaland falle un penalti pero meta otro gol. Va a meter Kovacic, va a meter Joe Gómez y Luis Díaz. A ver, lo de que metan Joe Gómez y Quansah lo veo un poco extraño. Lo de que Haaland te falle un penalti, bueno. Y lo del gol de Kovacic también un poco raro, ¿eh? Pero más posesión para el City, más tiros, pero aún así, señores, 6º partido consecutivo en el que el City de Guardiola no gana. Y a ver, está claro que queda toda la media parte de la temporada, pero es que estamos con 23 puntos después de esta derrota contra el Liverpool, y el Liverpool está con 34 puntos, a 9 del segundo, y nosotros ya no sé ni a cuánto, estamos a 11, o sea, a ver, 11 puntos se pueden recuperar faltando todas las jornadas que quedan. Hombre, por poder se puede, pero claro, que el Liverpool vaya a dejarse tantísimos partidos, la verdad que cuesta de creer, pero lo vamos a intentar. Pues tras la derrota frente al Liverpool conseguimos por fin ganar un partido frente al Forest 4-2, ganamos también al Crystal Palace 0-2, pero señores, en la Champions se nos complica la cosa porque hemos vuelto a perder, esta vez 3-1 contra la Juventus. Eso sí, ganamos el derbi de Manchester 4-3 frente a Rubén Amorim, 0-4 le metimos a Aston Villa, 3-0 al Everton y un 2-0 al nuevo Leicester City de Ruud van Nistelrooy. Así que llegamos a este mercado de enero pues un poco de aquella manera, ¿no, chicos? Llegamos al mes de enero
En el puesto número 2 hemos conseguido al menos ponernos segundos. Ojito, porque el Liverpool la ha cagado en este mes de diciembre. Ha tenido varios encontronazos. De hecho, el Liverpool perdió contra el Newcastle 2-1, ganó 3-4 al Everton, eso sí, pero luego pues tuvo algún tropezón más, como un empate frente al Fulham, que nos ha hecho ponernos a 3. O sea, para que veáis que en apenas un mes hemos conseguido remontar en Liga, porque el Liverpool, pues de momento, no ha hecho más que cagarla en diciembre. La verdad que no es fácil, porque el mes de diciembre para todos en la Premier es muy complicado, son muchos partidos, y el City, pues mira, en la Premier le ha ido bien, en la Champions no tanto, y hemos conseguido remontar un poquito y estamos ya a 3. O sea que la verdad me sorprende, porque en apenas un mes, la verdad que hemos podido cazar a un Liverpool que, aún habiéndonos ganado a principio del mes, pues luego parece que ha tenido varios encontronazos, y nosotros, claro, al haber ganado todos los partidos de Liga, pues hemos conseguido alcanzarlos. La cosa es que, claro, en la Champions nos queda PSG y Brujas y estamos en el puesto 24. Claro, ya sabéis que del 24 para abajo quedan eliminados automáticamente de la Champions, y nosotros, como no ganemos los dos partidos que nos quedan, pues seguramente nos vamos a eliminar. Por cierto, el Madrid tampoco está muy bien aquí, y de momento sí que estaría entre los 24 primeros, pero no entre los 8 primeros, así que vamos a ver qué podemos hacer en la Champions. Pues hemos terminado ya el primer mercado invernal, no han habido fichajes, vamos a intentar confiar en que podemos cambiar la dinámica del equipo con lo que tenemos actualmente. Lo único que hemos hecho ha sido sacar a algunos jugadores cedidos para que tengan algo de minutos, ya que aquí no lo iban a tener. Y ojo, porque sí que ha habido un gran cambio, y es que hemos cambiado la formación, ¿vale? Como no está Rodri y no tenemos otro pivote defensivo, hemos pasado de jugar con un 4-3-3 con pivote a jugar con un 4-3-3 con media punta. Así tendremos un poco más de llegada, y a ver si con eso mejoramos un poco de cara a puerta, que de hecho ya lo estamos haciendo, porque en los últimos partidos hemos metido bastantes más goles de lo habitual. De hecho, lo vais a ver ahora cuando veáis el calendario, y es que en el mes de enero le hemos metido 5 al Brentford, le metimos 4 al Chelsea, sí que es verdad que empatamos frente al PSG, pero le metimos también 5 al Brujas, 3 al Ipswich, o sea que bueno, perdimos sí que es verdad un partido contra el West Ham 1-2, que ha sido la única derrota del mes de enero, pero bueno, parece que al menos la cosa va un poco mejor. Sí que es verdad que con esa derrota al West Ham, pues nos hemos vuelto a poner a 6 del Liverpool, y en la Champions, pues bueno, no ha servido para meternos entre los 8 primeros, ni mucho menos, pero al menos sí que por muy poquito nos hemos metido entre los 24 primeros, y ahí está, pasamos a las eliminatorias, y en este caso pues nos toca enfrentarnos al PSG de nuevo a doble partido para seguir vivos en la Champions. Así que bueno, la verdad es que toca ver qué sucede, pero ojito, porque la gran noticia, o la buena noticia, es que el bueno de Haaland está metiendo goles, vamos, como pares, o sea, 28 goles en 33 partidos jugados, una asistencia. Foden parece que también está a un gran nivel, parece que De Bruyne también está volviendo a tener un gran nivel, así que vamos a ver si esa cifra de goleadora de Haaland sigue aumentando y nos ayuda a salir de, bueno, pues esta difícil temporada. Bueno, pues la estamos volviendo a cagar, y es que en febrero hemos empatado contra el Arsenal, que bueno, dentro de lo que cabe, pues es un equipo que está arriba, se puede empatar, pero claro, el Liverpool sigue sin perder de momento, y se nos vuelve a poner a 8 puntos de diferencia, pero la parte buena es que nos toca jugar ahora contra ellos, así que si ganamos le podemos recortar, y como no ganemos, pues podemos decir ya, yo creo, adiós a la Liga, aunque estemos prácticamente en marzo, porque dudo mucho que el Liverpool pierda tanto. Pero, señores, lo salvamos, match ball salvado, Haaland y Savinho nos salvan, ganamos al Liverpool y vale, tranquilos, nos volvemos a poner a 3 puntitos. No está mal, bueno, a 3 no, nos pondríamos a 5. Bueno, no está mal, no está mal, se puede. Y por cierto, en la Champions hemos pasado 3-6 contra el PSG, así que estaremos en los octavos y nos tocará jugar contra el Milan en octavos de final, señores. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos un pequeño problema, señores, y es que el Milan nos ganó en Inglaterra 3-1. La verdad que sorpresón increíble, que bueno, el Milan ya se cargó al Madrid, ¿no? En esa fase de liguilla, y parece que está siendo una de las sorpresas de la Champions, porque ahora nos ha metido 3 y nos toca remontar. La verdad que la cosa está complicada, así que vamos a ver si hacemos la épica o si caemos en octavos en Champions, que sería bastante duro con el City, teniendo en cuenta que es un equipo que en los últimos años siempre suele llegar a las fases finales. Así que vamos allá, chicos. Y 2-2, no hemos podido remontar, nos quedamos fuera de la Champions, señores. La única parte buena que tiene esto es que ahora nos podremos centrar al 100% en intentar remontar la Premier League. Estamos llegando ya al final de esta primera temporada y la cosa sigue apretadísima, señores. Estamos a un punto de diferencia del Liverpool. Hemos conseguido remontar un poco la diferencia y al menos estar ahí detrás. Y en el caso de que el Liverpool pinche y falle, pues estamos ya al acecho del equipo de Arne Slot.
Dicho esto, ya sabéis que, bueno, al haber quedado fuera de Champions nos hemos podido centrar más en esta Premier League y también en la FA Cup, en la cual, señores, hemos llegado hasta la final, porque el Liverpool justamente perdió contra el Arsenal en la semi, nosotros veníamos de eliminar al Aston Villa, en la ronda 6 nos cargamos al Bournemouth 4-1, en la ronda 5 5-0 al Norwich, hemos ido pasando rondas y al final pues estamos ahí contra el Arsenal, así que nos lo jugaremos dentro de poco contra ellos y podemos tener pues un doblete de FA Cup y Premier League si conseguimos hacerlo, porque en la Carabao ganó el Newcastle al Arsenal, nosotros la verdad que, bueno, no lo hicimos muy bien, caímos frente al Tottenham en los octavos de final, así que, bueno, no hubo mucho que hacer. Y en la Community Shield ya sabéis que al principio de temporada ganamos 7-6 al United, así que, en penaltis, mejor dicho, y pues bueno, ya tenemos un título, que es esa Community Shield, podrían ser 3 con la FA Cup y la Premier, pero claro, ¿qué pasa, señores? Pues que aún quedan partidos. Nos queda un partido ahora contra los Wolves, nos queda contra el Southampton, Aston Villa, Bournemouth y Fulham. Por suerte, como veis, no son equipos muy potentes del Big Six, de la parte alta, pero, oye, quién sabe, a lo mejor palmamos, y si el Liverpool tampoco tiene partidos muy difíciles, pues si ellos no fallan, al final nosotros no podemos hacer nada. En abril, la verdad es que hemos tenido todo victorias, en marzo, pues bueno, nos eliminó el Milan ahí en la Champions, y tuvimos un empatito frente al Brighton, y en febrero, pues también fueron todo victorias, menos ese empate frente al Arsenal, así que estamos haciendo las cosas realmente bien, chicos. Y aquí estamos, final de la FA Cup frente al Arsenal en Wembley, y estamos a 90 minutos de ser campeones, así que vamos allá. Y señores, perdemos la final, no te puedo creer, y encima hemos perdido la final, te creo. O sea, ha metido Haaland, mete Martinelli, mete el segundo Martinelli. ¿Por qué pone que hemos perdido 2-1 si nos han metido 1, 2, 3, 4? Vale, no entiendo nada. O sea, alguien me explica que los que... O sea, ¿por qué se supone que hemos perdido 2-1 en el partido normal y hemos ido a la prórroga igualmente? No entiendo. A lo mejor es que se ha bugueado y ese penalti de Haaland no lo ha fallado, lo ha metido. En verdad era un 2-2. Y luego nos han metido el 4-2, pero no lo ha contado en el resultado. ¿Puede ser? Bueno, no sé. Hemos perdido, chicos. A ver, más goles que nosotros han metido. Quiero decir, entonces aquí hay algo mal. Entonces entiendo que lo que está mal es ese penalti de Haaland que no ha fallado. Entiendo que Haaland lo ha metido. Es el empate a 2. Hemos ido a la prórroga. Y luego lo que pasa es que como se ha rayado y no ha contado el penalti, no sé, bueno. Hemos perdido la final de la FA Cup, chicos. Lamentable, la verdad que lamentable. Y al menos dirás, ¿y la Premier qué, Mave? Bueno, pues la Premier de momento estamos segundos, eso sí, con un partido menos. Si ganamos al Bournemouth, pues nos ponemos de nuevo líderes, un punto por delante del Liverpool a falta de 2 jornadas, así que hay que darlo todo. Señores, hay que ganar sí o sí, no queda otra. 2-1 ganamos al Bournemouth y nos ponemos líderes de la Premier a falta de 2 jornadas después de ir todo el año por detrás del Liverpool. Esto es impresionante. Penúltima jornada de la Premier, hay que ganar, no se nos puede escapar esto, dependemos de nosotros mismos. Partido frente al Fulham, señoras y señores, ganamos 1-0. Ay, mi madre. 21 tiros y metemos solo uno. Gol de Bruyne que nos salva. Si llegamos a empatar, la liábamos, pero claro, ¿qué habrá hecho el Liverpool? ¿Me saldrá por aquí el resultado? Pues el Liverpool ¡ha empatado! No te puedo creer, el Liverpool ha empatado 2-2 contra el Crystal Palace, señores. Ah, no, que era el último partido. ¿Era el último partido? Ah, que era el último partido y yo me pensaba que era la penúltima jornada. Soy bobo. Madre mía, pues chicos, acabamos de ganar la Premier League. Soy bobísimo, soy tontísimo. Pensaba que era la penúltima jornada y era la última. Madre mía, hemos ganado... Bueno, a ver, nosotros ganando ya ganábamos la liga, claro. O sea... Dependíamos de nosotros, claro. Es que yo pensaba que faltaban 2 jornadas, no una. Soy bobo. Pues ahí está, señores. Ahí está. Lo tenemos. Hemos conseguido remontar una temporada que parecía nefasta, que empezó fatal. Pues 91 puntos y el Liverpool que ha ido cayendo poco a poco. Y nada, este City, aún habiendo empezado fatal, la verdad que la temporada tampoco es para tirar cohetes, porque hemos ganado la Premier, hemos ganado la Community Shield al principio de temporada, pero en la FA Cup pierdes la final, en la Carabao te eliminan muy temprano, luego en la Champions te eliminan tempranísimo también en octavos de final, o sea que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, sí que es verdad que la resiliencia del equipo en la Premier ha estado ahí, ha sido espectacular la verdad, y el Liverpool pues la verdad es que no sé si ha llegado de lejos, porque no sé dónde está, pero fíjate que el Milan es el equipo que nos eliminó y está a la final, o sea que bueno, dentro de lo que cabe,
puede que nos elimine el campeón. Y bueno, como no, Haaland, que ha quedado pichichi de esta Premier con 33 goles en 38 partidos, la verdad que son numerazos, también muy buenos números de Bruno, Luis Díaz, la verdad que no sé si está algún segundo goleador de nuestro equipo por ahí, pero creo que no, y máximo asistente pues ha sido Alexander Isak, y Gundogan ha sido el segundo, supongo que también, pues mira, fíjate, está por ahí Bernardo Silva, y no sé si estará por ahí Kevin De Bruyne. Pues mira, fíjate, está Kevin De Bruyne y por ahí también Phil Foden. La verdad que temporada totalmente espectacular de Haaland, 47 golazos, muy buenos números para el noruego, 16 y 15 de Bruyne, que con 33 años, pues bueno, la verdad que sigue dando un rendimiento bastante bueno, también buena temporada de Foden, 16 goles, 8 asistencias, pero la verdad es que se nota que este City ya no es el City de temporadas anteriores, que era una pisonadora, o sea, a este City ya se nota como que se le puede ganar, ya no es invencible, ¿no? Aunque también es verdad que la Premier ha conseguido remontar igualmente, yendo con mucha diferencia por detrás del Liverpool a mitad de temporada. Pero bueno, la verdad que en el resto de competiciones no ha ido muy bien. Y repito, ya no es ese City que jugabas contra él y sabías que ya habías perdido, ¿sabes? O sea, a este City se le puede luchar y se le puede ganar de momento. Nosotros obviamente vamos a intentar revertir esto. Primera temporada de momento nos llevamos una liga remontándola, que ha sido espectacular, pero está claro que en este City faltan cosas, señores. Que Kyle Walker tiene ya 85, voy a decir, 35 años. Hace falta un recambio para Kyle Walker, hace falta un recambio para Rodri, que ya se estará recuperando de su lesión y lo tendremos el año que viene. Hacen falta cosas, chicos. De hecho, el recambio lo tenemos aquí en Jan Couto, que volverá del Dortmund. Y la verdad es que, pues bueno, no sé, la verdad, hacen falta cosas en este City. Así que vamos allá con la siguiente temporada. Vamos a ver Rodri, pues bueno, si lo recuperamos al mejor nivel posible. Y a ver si con la vuelta de Rodri y los pequeños ajustes que podamos hacer en las posiciones que nos hacen falta jugadores, pues si mejoramos este City y volvemos a ser ese City apisonadora que éramos en años anteriores. Primer fichaje de la nueva temporada y traemos nada más y nada menos que Adam Wharton, el pivote defensivo del Crystal Palace, un jugador que gusta bastante a Pep Guardiola y al City porque andan detrás de él y puede ser un perfecto suplente para dar rotación a Rodri y que no tenga que cargarlo tanto de minutos durante todo el año. Así que me parece un fichajazo brutal. Por apenas 31 millones de libras nos traemos a don Adam Wharton. Segundo fichaje de la temporada viene desde el Bournemouth y se llama Alex Scott, mediocentro inglés, muy jovencito, con mucho potencial. Y es que en el medio campo puede que haya salidas, entre ellas las de Kovacic y quizás Gundogan, que termina contrato, tienen ya cierta edad y queremos cambiar un poco ese medio del campo, rejuveneciéndolo de nuevo con Wharton, ahora Alex Scott por apenas 20 millones. Así que estamos haciendo un poco una reestructuración de este City que creo que hace falta. Tercera incorporación, traemos un nuevo lateral izquierdo para poder suplir bien a Vardiol y tenemos a Lewis Hall, un viejo conocido del canal que lo está haciendo muy bien en el Newcastle, es canterano del Chelsea, pero ahora que viene al City para pues dar rotación ahí con Vardiol y traemos otro inglés más. De momento hemos traído a 3 ingleses, Scott, Hall y Wharton, para rejuvenecer de nuevo pues a este City. Nos ha salido un poquito más caro Lewis, unos 24 millones, pero no está mal. Y tenemos la cuarta incorporación, que es Joao Pedro, señores, desde el Brighton, un delantero que lo está haciendo genial esta última temporada con el Brighton, y es un delantero, pues bueno, un poco similar, ¿no? Quizás a Julián Álvarez, un delantero de esos así más habilidoso, con un perfil diferente al que tiene Haaland, porque al final pues también tiene que descansar Haaland de vez en cuando, y es un jugador que en la Premier ya se la conoce brutal, está rindiendo increíble, y por 30 millones traemos al brasileño, que se va a juntar ahí con Savinho arriba, y la verdad es que tenemos ya por fin un suplente en condiciones para Haaland para poderle dar rotación cuando sea necesario. Pues vaya pedazo de limpieza que hemos pegado en este mercado, porque después de los fichajes que ya habéis visto, pues como veis hemos traído a muchísimos jugadores para que tengan minutos fuera, entre ellos Oscar Bob, por ejemplo, y también por aquí Kaiki y compañía. Hemos vendido a muchos otros que nos sobraban, también hemos vendido, ojito, a Calvin Phillips por 5,9 millones al West Ham, donde ya jugó. Hemos vendido por fin a Kyle Walker por 10 millones y de hecho ya ha bajado bastante de media, está en el Galatasaray. Hemos fichado a Alex Scott, que ya lo habéis visto, Lewis Hall, a Joao Pedro y a Wharton, y luego pues hemos vendido finalmente a Gundogan, que se marcha ahí al Tottenham en sus últimas temporadas, también a Mateo Kovacic al West Ham y Grealish, que se ha marchado al Brighton. Como veis hemos tenido también ventas importantes y no por poco dinero, la verdad, así que hemos hecho una completa remodelación, no entera de toda la plantilla, pero sí casi en todas las posiciones. De hecho vamos a ver cómo queda la plantilla, porque este año entraría Jan Couto por la derecha, aquí bueno vemos a Wharton, pero Rodri ya se ha recuperado, así que en principio obviamente Rodri sería el titular indiscutible. Luego tendríamos en el banquillo
a Echeverri, que ha vuelto ya de sucesión a River. Entraría Joao Pedro por aquí, seguiría Doku por la derecha, entraría Alex Scott y también estaría Mateus Nunes. Luego por aquí Lewis Hall, Ake, Rico Lewis y también Stones. Y claro, aquí luego tendríamos también al bueno de Wharton y a Máximo Perrone, que sería pues el cuarto medio centro y que podría llegar de minutos, al igual que Wharton, pues cuando tengan que rotar Rodri y compañía, porque De Bruyne y Bernardo Silva ya sobrepasan los 30 años y está claro que con estos chavales jóvenes como Scott, Nunes o Wharton, pues tenemos ahí gente joven que cuando tengan que jugar, pues se puede notar. Como veis, todo el banquillo suelen ser todo bastantes jugadores muy jóvenes, que fijaos que tiene 20 Rico Lewis, Wharton tiene 21, Perrone tiene 22, por aquí, por ejemplo, Lewis Hall tiene 20, por aquí Echeverri tiene 19, 23 Joao Pedro, tiene 23 también Doku, tiene 21 Scott. Como veis, todo gente jovencita que puede ir aprendiendo de los titulares, que son los experimentados del equipo, pero que ya va tocando que de vez en cuando tengan alguna rotación, y eso es lo que le faltaba al City. Tenían un equipo un poco envejecido en algunas posiciones y ahora lo hemos rejuvenecido bastante, así que a ver qué tal se nota. Y con este equipo que hemos visto vamos a jugar la primera final de la temporada y vamos a ver si podemos volver a ganar la Community Shield como la ganó el City el año pasado en penaltis frente al United. Así que primer partido oficial de la temporada y ganamos 2-3, ahí está, golito de Haaland. Ojo, también golito de Ake y de Bernardo Silva para nuestra primera victoria de la temporada y primer título, así que sumamos por aquí pues nuestra primera copa ganada, ya que la Community Shield del año pasado no la hemos sumado porque ya estaba ganando cuando llegamos. Bueno, pues espérate que el Balón de Oro va a ser para Erling Haaland, señores. Después de haber ganado la Premier el año pasado y quedar pichichi de la Premier y haber metido casi 50 goles, pues Balón de Oro para Haaland, señores. La verdad que no me lo esperaba porque no habíamos ganado la Champions y no llegamos muy lejos, pero la verdad que es una sorpresa. O sea, ha ganado la Premier, Pichichi y 40 y no sé cuántos goles y gana Balón de Oro. Pues hemos llegado a la mitad de esta segunda temporada y la verdad que la cosa yo creo que va mejor que la temporada anterior, porque como veis, la verdad que en diciembre estamos arrasando, quitando ahí un empatito contra Chelsea. En noviembre la verdad que hemos arrasado con absolutamente todos los equipos. En octubre, bueno, pues caímos frente a United y caímos en la Carabao, nos eliminaron a Aston Villa, así que ahí la mala suerte. Y en septiembre pues empezamos la Champions un poco con el pie izquierdo porque nos ganó el Madrid 2-0 y también perdimos en la Premier frente al Liverpool. Pero aún y con todo esto estamos líderes de la Premier con 49 puntos, tenemos a 5 al Liverpool, así que dentro de lo que cabe creo que estamos mejor que el año pasado porque a estas alturas no estábamos ni de lejos en esta posición. Y dicho esto, en la Champions, pues aún habiendo perdido contra Madrid, estamos terceros y de hecho incluso estamos por delante de ellos, ya que en 6 jornadas, 5 victorias, solamente una derrota, así que de momento la temporada pinta bastante bien. Y otra temporada más, Haaland de momento sigue rindiendo espectacularmente, lleva más goles que partidos jugados y pues lo mismo con Bernardo Silva con las asistencias, que está haciendo un temporadón, Savinho más de lo mismo, Joao Pedro la verdad que aún siendo suplente no está teniendo nada malos números, parece que Rodri ha vuelto a un buen nivel y de momento lleva 5 goles, eso sí, son una asistencia, cosa que es raro en Rodri, pero la verdad es que nada mal. Sí que es verdad que quizás no han subido mucho de media los jugadores jovencitos, Wharton como veis ha jugado apenas 14 partidos, pero bueno, al final ella sabía que venía para ser el suplente de Rodri, para aprender de él y quizás en un futuro ser ese posible recambio de Rodri y ser el titular, ¿no? Así que bueno, dentro de lo que cabe, los fichajes que hemos hecho jovencitos, pues bueno, están jugando. Perrone sí que es verdad que parece que no ha jugado nada, Scott apenas ha jugado 3 partidos, Lewis Hall ha jugado solamente 2, Echeverri sí que es verdad que ha jugado un poquito más y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Al final estos jugadores jóvenes saben que han venido de momento para jugar pocos minutos, pero los que jueguen los tienen que aprovechar. Y finalmente, tras haber jugado los 2 partidos que quedaban de Champions, hemos quedado primeros, 21 puntitos, así que esta temporada no tendremos que jugar las eliminatorias, pasaremos directamente a los octavos de final, señores. La cosa de momento pinta mejor que el año pasado, ahora solo hace falta esperar a no cagarla en los octavos, cuartos, semis e intentar llegar de nuevo a una final de Champions. Pues señores, de momento los octavos de final los hemos pasado con un 8-0 al PSV, pobrecillo, la verdad que una tremenda paliza que se han llevado. Pasamos a cuartos, pero ahora señores, nos ha tocado el Barça. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque no las tengo yo todas conmigo. Primer partido en el Spotify Camp Nou, señores y señores, vamos a ver si nos sacamos un muy buen resultado y pues te lo compro, está muy bien, un 2-3, oye, victoria. Creo que ha metido hat-trick Haaland, efectivamente, y doblete de Lewan, ha sido partido de delanteros, partidazo con 5 goles y nos llevamos victoria para Inglaterra. Pues tenemos partido de vuelta, hay que cerrar esto para pasar a las semifinales, partido en el Etihad y señores, ahí está,
Pasamos a las semifinales, eliminamos al Barça con Foden, Haaland y Savinho, mete gol toda la delantera, eliminamos al Barça y pasamos a las semis. Donde también estamos llegando lejos es en la FA Cup, estamos ya en semifinales y si ganamos al Arsenal llegaremos a la gran final, así que vamos allá con este partido. No te puedo creer, 1-4. Qué paliza nos acaba de meter el Arsenal, señores, pues... nos hemos quedado sin final de la FA Cup. 2 partidos, señores, 2 partidos para llegar a la final de la Champions. Primer partido frente al Leverkusen en casa. Eso quiere decir que nos tocará jugar el segundo allí en Alemania, cosa que no me hace especial gracia, pero es lo que hay. Primer partido en Inglaterra. No te puedo creer, perdemos 1-2. No te puedo creer. Gol de Haaland. Hemos hecho el doble de tiros prácticamente. 67% de posesión y perdemos contra el Leverkusen, tío. Madre mía. Pues señores, ya estamos aquí. Segundo partido frente al Leverkusen. Toca remontar ese 1-2 de Inglaterra. Así que vamos a ver un poquito el partido. A ver si el equipo es capaz de remontar este resultado adverso. Y si no es capaz, pues intentaremos entrar a resolverlo para llegar a la final de la Champions. ¡Ojo! Es buena de Savinho. Golazo, señores, en el 41 antes del descanso. 0-1. Empatamos la eliminatoria. Bien, señores, bien. Empatamos la eliminatoria. Nos está dominando el Leverkusen en esta primera parte, pero bueno, conseguimos ese gol psicológico antes del descanso que es muy importante. Vale. ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena, chicos! Remontamos con gol de Haaland, sí, señor. 0-2. Vale. Con este resultado estaríamos a la final, pero aún queda más de media hora de partido, así que tranquilidad que queda bastante. Bueno, espérate que encima la cagamos. Vale, no, así fuera juego. Vale, ya está. Tiempo cumplido. Arby, tiempo cumplido. Señores y señores, conseguimos remontar al Leverkusen. Estamos en la final de la Champions. Pues ahora sí, señores, final de la Champions frente al Real Madrid. Último partido de la temporada. No habéis visto mucho de la Premier. Luego veremos qué ha pasado en la Premier y en el resto de competiciones en esta temporada. Pero de momento nos centramos en la Champions final frente al Real Madrid, que ha llegado a esta final cargándose al Athletic Club en semifinales. Cosa que me ha sorprendido bastante. El Athletic llegando muy lejos, pero... pues ahí está, repetición de un partido que se suele dar durante estos últimos años mucho en la Champions y vamos a ver quién se lo lleva esta vez. Bueno, pues nos vamos a la segunda parte. De momento esto sigue 0-0. El Madrid que ni se ha acercado a nuestra portería de momento. Estamos haciendo un partidazo, pero no llega el gol, chicos. Y ya sabéis que como perdones al Madrid te la puede liar. Y ojo que está Kylian. Bueno, pues primer tiro del Madrid. Bueno, tiro. Bueno, se va Mbappé solo y gol, chicos. Pues primera llegada que había tenido el Madrid así en una contra y gol. Así que vamos a tener que entrar a intentar remontar esto, chicos. Haaland. Es tuya, Haaland. Es tuya, Haaland. En el 89 lo salvamos, chicos. En el 89 Erling Haaland para el empate. Y nos vamos a ir a la prórroga, señores. Nos vamos a ir a la prórroga para intentar salvar esta final. Menos mal, qué buena jugada, cómo ha recibido Erling, cómo se ha girado. Y chicos, nos vamos a la prórroga. Bueno, espérate. Espérate que puede ser la última, señores. Minuto 121. ¿Os imagináis que ganamos la Champions de córner en la última jugada del partido? No creo, ¿no? Pues chicos, nos lo vamos a tener que jugar en penaltis. No te puedo creer. Señores, nos lo jugamos todo en penaltis. Esto es increíble. Muy bien, Haaland, chicos. Penaltazo y golazo. Va Rodrigo, el primero del Madrid, ¿eh? ¡Madre mía, Ederson! ¡Qué bien, chaval! Va Bernardo. Muy tranquilo, ¿eh, Bernardo? Tranquilísimo. Muy tranquilo, Bernardo. 2-0. Ojo porque va David Alaba. Me cambio el lado. Va Phil Foden, señores. Me la paró, chicos. Va Bellingham. Pues empata el Madrid, chicos, 2-2. Me cago en... Ojo que va Ederson, ¿eh? Ojo que chuta Ederson. Ojo Ederson. Bien, Ederson, oye, sabiendo chutar, ¿eh? Muy bien, Ederson. Va Vini.
Ojito que va Vini. Me engañó. 3-3. Pues hay que meterlo, señores. Porque como falle Kevin De Bruyne... Lo metió Kevin, señores. Lo metió el belga. Si falla Endricky, la Champions es para el City. Le había adivinado al lado, Bueno, pues muerte súbita. Va Bardiol, va el croata. Golazo de Bardiol. Va Camavinga. Aquí es que no pueden fallar ya, Aquí quien falle se va para casa. Señores, nos llevamos la Champions en los penaltis. Será para Ederson a Camavinga y el City vuelve a ser campeón de Europa por segunda vez en una temporada que puede ser histórica, ganando al Madrid en la final. Paró Ederson a Camavinga y chicos, el City se vuelve a llevar una Champions. Ahí está, vuelve a ser ese equipo que destrozaba a todos los clubes por Europa y también por Inglaterra. Y chicos, aquí estamos ya en la celebración, y es que aparte de la Champions, como veis, hemos vuelto a ganar la Premier League. Ahí está, segundo año consecutivo. El año pasado remontamos esa Premier que empezó fatal, y este año la hemos ganado de principio a fin. La verdad que dominio absoluto, ahora lo veréis, yo os lo enseñaré. Pero doblete total, señores, doblete espectacular, y nos llevamos de nuevo la Champions y segundo año consecutivo ganando la Premier. Y es que, como os decía, no ha habido rival en la Premier, 98 puntos, hemos ganado totalmente sobrados y, bueno, pues qué decir, ¿no? La verdad que el City, que ha vuelto a tocar la tecla y vuelve a ser esa apisonadora que era en la Premier, como siempre, 98 puntazos. La Community Shield al principio de temporada, pues la ganamos, así que no está mal, al menos hemos llevado una copita, hemos ganado 3 títulos esta temporada, no cuenta como triplete, pero la FA Cup, como ya sabéis, nos quedamos a las puertas de la final frente al Arsenal. En la Carabao, la verdad es que ganó el Liverpool, nosotros pues no llegamos muy lejos, nos eliminó a Aston Villa en los octavos de final, y en la Champions ha sido un duro camino, porque la verdad que en la final hemos tenido que ganar al Madrid en penaltis, pero bueno, es que tuvimos que ganarnos al Leverkusen en semis, en cuartos tuvimos que eliminar al Barça, en octavos tuvimos que eliminar al PSV, y quedamos además primeros, así que éramos los claros candidatos, y efectivamente hemos acabado ganando esta Champions. La Europa League se ha llevado el Napoli, y la Conference pues se ha llevado la Wolves. Y bueno, qué decir de este hombre, ha metido 73 goles en un año. ¿Qué queréis que os diga? 73 goles en 61 partidos y 7 asistencias, que hacen un total de 80 goles dados al equipo en 61 partidos. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, poco se habla también de Savinho, 20 goles, 6 asistencias. Poco se habla de Foden, 17 goles, 17 asistencias también. Y bueno, Bernardo Silva, 29 asistencias, Kevin De Bruyne, 20 asistencias. La verdad que una completa locura. Joao Pedro siendo suplente de Haaland, pues bueno, 23 partidos jugados, 8 golitos. Ya veis un poco los números de los jugadores que han ido jugando más y menos. Echeverry, que no está mal, 29 partidos jugados. Wharton también ha jugado sus 38 partidos, que no está nada mal. Jan Couto, pues oye, se ha hecho ya con la titularidad de ese lateral derecho. 59 partidos jugados, pero ojo, porque Rico Lewis también ha jugado sus minutitos. Y de las cesiones, pues bueno, ha habido alguna que otra subida de media, tampoco muy tops, pero no está mal, chicos. La verdad que de los jóvenes, el único que no ha jugado quizás es Perrone, que quizá lo cedemos la próxima temporada, pero bueno, Scott algunos minutos sí que ha disputado, Lewis Hall también ha tenido algunos minutos, y chicos, la verdad que este equipo pues vuelve a ser ese City destrozador de mundos que ganaba todo a su paso. Yo creo que ya hemos cumplido el objetivo que teníamos, que era el de devolver al City a la gloria que había perdido en esta última temporada. Pero bueno, ya que estamos, vamos a hacer una última temporada del tirón y vamos a ver si podemos volver a repetir aquel triplete que se hizo no hace mucho. Pues ya estamos en la tercera temporada y tenemos la primera final. Community Shield, vamos a ir a por todos los títulos esta temporada, así que tenemos que empezar ganando al Tottenham. Y efectivamente lo hacemos, señores, 2-3 y nos llevamos el primero de la temporada y creo que la tercera Community Shield seguida que ganamos. Pero cuidado porque tenemos otra final en verano, señores, final de la Supercopa de Europa por haber ganado, obviamente, la Champions, y lo necesitamos este título si queremos ganar pues un título que precede a la temporada anterior, así que podríamos empezar la temporada con 2 pedazos de títulos y efectivamente lo hacemos. Ahí está, 4-1, qué palizón, un golito de Savinho, Haaland y De Bruyne, Y eso que Haaland podría haber hecho hat-trick, pero ha fallado un penalti en el minuto 9, Pero ahí está, segundo título europeo y nos lleva a la Supercopa. Y bueno, por si alguien se lo preguntaba, sí, efectivamente Haaland se va a llevar su segundo Balón de Oro. Y hombre, no era para menos, ¿no? Después de meter 80 goles el año pasado, pues lógicamente se lo iban a dar.
y más habiendo ganado la Premier, Champions. Y a mitad de temporada las cosas no van nada mal. En 19 jornadas, pues solamente un empate y una derrota. Bueno, estamos 6 puntos por encima del Liverpool, así que la Premier de nuevo estamos líderes de momento. En la FA Cup, pues comenzará ahora mismo en el mes de enero. Tenemos primera ronda frente al Leicester. Y en la Carabao, de momento seguimos vivos. Estamos en semis frente al Liverpool, así que vamos a ver si pasamos o no. Y en la Champions, pues también vamos volando, la verdad. Estamos líderes, 6 de 6, 18 puntos. O sea que este City tiene una pintaza de que pueda hacer triplete, a no ser que sea ahora esto catastrófico y no ganemos nada. Pero vamos, la temporada pinta de lujo. Después de pasar primeros en la fase de liguilla, bueno, podríamos decir que el Milan es nuestro archienemigo porque ya nos eliminó en la primera temporada y nos metió 3 este año. O sea, nos ha metido 3, ¿vale? En Milán, en Italia. 0-3, o sea, una paliza descomunal. Así que, sinceramente, confío poco para poder remontar esto. Y efectivamente, chicos, nos vamos a quedar fuera de la Champions. El Milan nos vuelve a eliminar de la Champions. Es impresionante. Pues ahora sí, terminamos esta tercera temporada ganando de nuevo la Premier. Así que sería tercera consecutiva. El City que sigue, bueno, para bingo. Creo que ya son 8 seguidas, si contamos las que habían antes de este episodio. Y la verdad que una temporada descomunal, en la cual hemos ganado también la Community Shield, que ya la habíamos sumado. La FA Cup, pues la ha acabado ganando el Tottenham, porque nosotros caímos, creo que en la primera ronda, muy temprano, frente al Leicester, en una ronda un tanto rarilla, en cual nos ganaron 2-0, un poco raro. Pero chicos, ojo, porque hemos ganado la Carabao, así que sumamos una copita más a esta temporada. Hemos ganado Community Shield, Carabao Cup, Premier, Supercopa de Europa, que también la habíamos sumado y ya la habíamos ganado también, así que 1, 2, 3, 4 títulos, que podrían haber sido 5 si nos llegamos a llevar la Champions, pero no ha podido ser, porque después de haber quedado primeros en esta fase de liguillas, que ganamos 8 de 8, pues ya sabéis que en octavos nos eliminó el Milan, total, para luego caer en el control de Leverkusen, así que finalmente ha acabado ganando el Inter la Champions, la Europa League se la llevó la Aston Villa y la Conference pues la ha ganado el Sevilla. Y otra temporada más de Haaland que supera los 60 goles y bueno, otro temporadón del noruego que bueno, vuelve a hacer otro temporadón como ya lo ha hecho las otras temporadas, nada nuevo para él, así que bueno, Savinho 22 goles, 17 de Foden que ya está en 92, Rodri pues con muy buenos números también 91, Bernardo Silva ya con 32 años pero aún así 23 asistencias, máximo asistente del equipo, Kevin De Bruyne con 35 años pero sigue rindiendo como uno de los mejores. Y bueno, pues aquí de los que hemos ido fichando, yo a Pedro, pues bueno, ya habéis visto que pocos minutos, Guardiola está ya en 90, vaya locura, Wharton sin ser titularísimo ha jugado 41 partidos, 85 de media, cuidado, Jan Couto está en 87, ojo con las subidas de media, Echeverry también en 84, la verdad que no está nada mal, muchas subidas de media de todos los jovencitos que hemos ido fichando para rotar al equipo, incluso Alex Scott llegando a 82 o Lewis Hall llegando a 80, prácticamente jugando pocos partidos en la temporada. Pero bueno chicos, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, objetivo cumplido, hemos devuelto al City a lo que era antes, una auténtica apisonadora, así que no ha podido caer el triplete, es lo único que nos ha faltado, pero aún así creo que está bastante bien este mini episodio del modo Carrera Express, intentando remontar este mal inicio de temporada del City, que es un tanto extraño, pero que yo creo que sinceramente Guardiola lo puede revertir, estoy seguro de ello, y estoy seguro que el City luchará la Premier hasta el final, aunque hay que decir que el Liverpool está muy potente, y si sigue así, no creo que tenga rival en la Premier, pero el City es mucho City y hasta que esto no esté ganado, yo no daría por muerto al City nunca, la verdad. Así que espero que os haya encantado este episodio a todos los Citizens y nos vemos en siguientes episodios del modo Carrera Express. Si quieres más, suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Chao, chao.